El viento frío de octubre azotaba las ventanas del elegante restaurante mientras So-young observaba desde la mesa del rincón, su corazón latiendo con una mezcla de nervios y emoción. Había ahorrado durante meses para poder pagar esa cena especial, esperando celebrar el tercer aniversario con Min-jun, el hombre que creía que sería su futuro esposo. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el pequeño collar de perlas que había sido de su abuela, el único objeto de valor que poseía. La música suave del restaurante apenas lograba disimular el murmullo de las conversaciones elegantes que la rodeaban. So-young se sentía fuera de lugar entre los comensales adinerados, pero había querido darle a Min-jun una sorpresa especial. Después de todo, él siempre hablaba de lo mucho que admiraba los lugares sofisticados, y ella había trabajado turnos dobles en la cafetería durante semanas para poder costear esta velada perfecta. A las 8 en punto, tal como habían acordado, So-young vio la silueta familiar de Min-jun acercándose entre las mesas. Su corazón se aceleró, pero algo en su expresión la hizo dudar. No tenía esa sonrisa cálida que siempre la hacía sentir especial. En cambio, sus ojos parecían distantes, casi incómodos. Se acercó lentamente, como si cada paso le pesara, y cuando finalmente se sentó frente a ella, evitó su mirada directa. «Llegas justo a tiempo», murmuró So-young con una sonrisa nerviosa, tratando de ignorar la extraña tensión que parecía rodearlos. «¿Te gusta este lugar? Pensé que sería perfecto para nuestra cena especial». Min-jun asintió distraídamente, sus dedos tamboreando sobre la mesa de manera inquieta. Había algo diferente en él, algo que So-young no podía identificar, pero que la llenaba de una creciente sensación de alarma. «So-young», comenzó Min-jun, su voz sonando más formal de lo habitual. «Necesitamos hablar». Esas 4 palabras cayeron como piedras en el estómago de ella. En los 3 años que llevaban juntos, Min-jun nunca había usado ese tono tan serio, tan distante. La música del restaurante parecía haberse desvanecido, y el murmullo de las conversaciones se convirtió en un zumbido lejano, mientras So-young se preparaba para escuchar palabras que, de alguna manera, ya sabía que cambiarían su vida para siempre. La luz dorada de las velas sobre la mesa danzaba entre ellos, creando sombras que parecían presagiar la oscuridad que estaba por llegar. So-young respiró profundamente, aferrándose al collar de perlas como si fuera un amuleto protector, sin saber que en unos pocos minutos su mundo se haría pedazos y que esa noche marcaría el comienzo de una transformación que jamás habría imaginado posible. «He conocido a alguien más». Las palabras de Min-jun cortaron el aire como una navaja fría. So-young sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Sus manos se aferraron al borde de la mesa, buscando algo sólido a lo que agarrarse mientras su mundo se desmoronaba. «¿Qué?», susurró, su voz apenas audible por encima del ruido del restaurante. Esperaba que fuera una broma cruel, una pesadilla de la que pronto despertaría. «Se llama Hye-jin», continuó Min-jun, ahora evitando completamente su mirada. Es diferente. Viene de una familia acomodada. Puede ofrecerme oportunidades que tú». Se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. So-young sintió cómo cada palabra se clavaba en su pecho como dagas. 3 años de amor, de sueños compartidos, de noches hablando sobre el futuro, se desvanecían ante sus ojos como humo. «¿Oportunidades?», repitió So-young, su voz quebrándose. «¿Es eso lo que he sido para ti durante estos 3 años? ¿Un obstáculo?». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero luchó por mantener la compostura. No quería darle la satisfacción de verla completamente destruida. A su alrededor, los otros comensales continuaban con sus conversaciones, ajenos al drama que se desarrollaba en esa mesa del rincón. Min-jun finalmente la miró.
y por un momento, So Young creyó ver un destello de arrepentimiento en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había llegado. No es personal, So Young. Simplemente necesito a alguien que pueda ayudarme a crecer profesionalmente. Hye-jin tiene conexiones. Su familia puede abrirme puertas que tú nunca podrás. Sus palabras eran como puñaladas, calculadas y frías. So Young se levantó lentamente de su silla, sus piernas temblando, pero su dignidad manteniéndola erguida. 3 años, murmuró, más para sí misma que para él. 3 años creí en nosotros, en ti, en nuestro futuro. Se quitó el pequeño anillo de promesa que Min-jun le había dado el año anterior. Un anillo modesto, pero que para ella había significado el mundo. Lo colocó suavemente sobre la mesa, entre las velas que aún parpadeaban. «Espero que valga la pena», dijo finalmente, su voz recuperando una fuerza que no sabía que aún poseía. «Espero que tus oportunidades y conexiones te hagan feliz». Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la salida del restaurante, cada paso resonando con una dignidad quebrada, pero no vencida. No sabía que alguien desde una mesa cercana había observado toda la escena con una mezcla de curiosidad y admiración por su compostura. La lluvia comenzó a caer justo cuando So Young salió del restaurante, como si el cielo quisiera acompañar sus lágrimas. Caminó sin rumbo por las calles iluminadas por las luces de neón, empapándose completamente pero sin importarle. Su mente era un torbellino de recuerdos. Las primeras citas con Min-jun, las promesas susurradas, los planes que habían hecho juntos. Todo había sido una mentira, o al menos había dejado de ser importante en el momento en que apareció alguien con más dinero. Sus pasos la llevaron instintivamente hacia el pequeño parque donde solía ir cuando necesitaba pensar. Era tarde, y el lugar estaba prácticamente desierto, excepto por algunas farolas que creaban charcos de luz amarilla en el asfalto mojado. Se sentó en un banco bajo un árbol que apenas la protegía de la lluvia, y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por los sueños perdidos, por el amor que creía real, por la humillación de haber sido descartada como algo sin valor. ¿Está usted bien?, una voz profunda la sobresaltó. So Young levantó la vista y se encontró con un hombre alto vestido con un elegante abrigo negro, sosteniendo un paraguas. Sus rasgos eran marcados, serios, y había algo en sus ojos oscuros que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a través de ella. Por un momento, se sintió aún más vulnerable, consciente de su apariencia empapada y de sus ojos hinchados por el llanto. «Estoy bien», mintió, limpiándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. Solo necesitaba un poco de aire fresco. El hombre la estudió por un momento, y So Young notó que había algo familiar en él, aunque no podía recordar dónde lo había visto antes. Su presencia era imponente, casi intimidante, pero también había una extraña calidez en la forma en que la miraba. «El aire fresco no incluye empaparse bajo la lluvia», comentó con una ligera sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. «¿Puedo ofrecerle mi paraguas?». Sin esperar respuesta, se acercó un paso más, extendiendo el paraguas para cubrirla también a ella. «Mi nombre es Kang Ji-hoon», se presentó formalmente. «Y disculpe mi intromisión, pero la vi en el restaurante hace un rato. Parecía angustiada». So Young sintió una mezcla de vergüenza y curiosidad. Este extraño había presenciado su humillación. Había visto cómo su vida se desmoronaba en público, pero había algo en su manera de hablar, en su presencia tranquila, que la hacía sentir extrañamente protegida. «So Young», murmuró, aceptando tácitamente la protección del paraguas. «Y sí, ha sido una noche bastante reveladora». No sabía por qué, pero sentía que podía ser honesta con este desconocido
de una manera que no había podido ser ni siquiera consigo misma. A veces las revelaciones más dolorosas son las que más necesitamos, dijo Ji-hoon con una voz que transmitía una sabiduría que parecía venir de experiencias propias. Se quedaron en silencio por unos momentos, compartiendo el espacio bajo el paraguas, mientras la lluvia continuaba cayendo a su alrededor. So-young se sintió extrañamente cómoda con este desconocido, como si su presencia calmara el caos que tenía en el pecho. ¿Usted también ha sido traicionado?, preguntó So-young sin pensarlo, sorprendiéndose por su propia audacia. Había algo en la manera en que Ji-hoon había hablado que sugería que entendía su dolor desde una perspectiva personal. Él la miró con una expresión que mezcló sorpresa y reconocimiento, como si hubiera tocado una herida que él creía bien oculta. Digamos que he aprendido que las personas pueden cambiar cuando el dinero y el poder entran en la ecuación, respondió Ji-hoon, su voz llevando un toque de amargura que intentaba disimular. Pero también he aprendido que esas traiciones, por dolorosas que sean, a menudo nos llevan hacia donde realmente debemos estar. Se giró ligeramente para mirarla directamente. ¿Puedo preguntarle en qué trabaja, So-young? Trabajo en una cafetería cerca del centro, respondió ella, sintiéndose repentinamente cohibida. En comparación con la elegancia evidente de Ji-hoon, su trabajo le parecía insignificante. No es gran cosa, pero me gusta el ambiente, los clientes habituales, o me gustaba hasta hoy. Su voz se quebró ligeramente al recordar que tendría que enfrentar las miradas de lástima de sus compañeros cuando supieran lo que había pasado. Una cafetería, repitió Ji-hoon, pareciendo genuinamente interesado. ¿Sabe? Siempre he pensado que los lugares donde la gente se reúne para tomar café tienen algo especial. Se necesita una habilidad particular para hacer que las personas se sientan cómodas, para crear un ambiente acogedor. Sus palabras sorprendieron a So-young. No era condescendencia lo que escuchaba en su voz, sino respeto genuino. Mi empresa está buscando a alguien que entienda el servicio al cliente, que sepa tratar con personas de todo tipo, continuó Ji-hoon, sacando una tarjeta de presentación de su bolsillo interior. No sé si le interesaría, pero podría usar sus habilidades de manera diferente. So-young tomó la tarjeta con manos temblorosas, leyendo las letras doradas que brillaban bajo la luz de la farola. Kang Ji-hoon, CEO, Corporación Haneul. Sus ojos se abrieron como platos al reconocer el nombre de una de las empresas más importantes del país. Este hombre, que la había encontrado llorando bajo la lluvia, que le había ofrecido su paraguas y palabras de consuelo, era uno de los empresarios más poderosos de Corea. No puedo aceptar esto, balbuceó, tratando de devolver la tarjeta. Usted no me conoce, yo no tengo la preparación. La preparación se puede adquirir, interrumpió Ji-hoon suavemente. Pero la integridad, la capacidad de mantener la dignidad bajo presión, eso no se puede enseñar. Y usted, So-young, demostró ambas cosas esta noche. La lluvia comenzó a aminorar, pero ninguno de los dos se movió del refugio compartido bajo el paraguas, como si ambos supieran que este momento estaba cambiando el curso de sus vidas de maneras que aún no podían comprender completamente. Una semana después, So-young se encontraba frente al imponente edificio de cristal y acero que albergaba la corporación Haneul. Había tardado 3 días en reunir el valor suficiente para hacer la llamada que cambiaría su vida, y otros 4 en prepararse mentalmente para este momento. Vestía su único traje formal, un conjunto azul marino que había comprado para entrevistas de trabajo años atrás, y que ahora le parecía inadecuado para un lugar tan elegante. Las puertas de cristal se abrieron automáticamente, revelando un vestíbulo que parecía más un museo que una oficina. El mármol blanco brillaba bajo las luces LED, y una fuente moderna dominaba el centro del espacio. So-young se sintió pequeña e insignificante,
mientras se dirigía hacia el mostrador de recepción, donde una mujer impecablemente vestida la recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, vengo a ver al señor Kang Ji-hoon», dijo So-young, su voz sonando más firme de lo que se sentía. «Tengo una cita». La recepcionista revisó su agenda digital con dedos ágiles, y por un momento, So-young temió que todo hubiera sido un malentendido, que la tarjeta de presentación hubiera sido solo un gesto de cortesía sin verdadera intención. «Por supuesto, señorita So-young», respondió la recepcionista, confirmando que su nombre estaba efectivamente en el calendario del CEO. «El señor Kang la espera en el piso 42. El ascensor privado está a su derecha». Señaló hacia un ascensor dorado que So-young no había notado antes. Era diferente de los ascensores regulares, más elegante, más intimidante. Durante el ascenso, So-young observó cómo los números cambiaban en el panel digital, cada piso llevándola más lejos de su vida anterior y más cerca de algo completamente desconocido. Sus manos sudaban ligeramente y se las secó discretamente en su falda mientras trataba de recordar todo lo que había ensayado decir. Cuando las puertas se abrieron en el piso 42, se encontró con un pasillo alfombrado que conducía hacia unas puertas de madera noble. Una secretaria elegante la recibió y la guió hasta una oficina que era más grande que todo su apartamento. Ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y So-young se quedó sin aliento por un momento. Detrás de un escritorio masivo de caoba, Ji-hoon se levantó para recibirla, vestido con un traje gris perfectamente cortado, que acentuaba su presencia autoritaria. So-young, dijo con una sonrisa que parecía genuina, diferente de la máscara profesional que probablemente usaba con otros visitantes. «Me alegra que haya decidido venir. Por favor, tome asiento». Le indicó una silla frente a su escritorio, y cuando ella se sentó, notó que él había ajustado la altura de su propia silla para no intimidarla con la diferencia de posiciones. Era un detalle sutil, pero que no pasó desapercibido. «Señor Kang», comenzó So-young, «antes de que continuemos, necesito ser completamente honesta con usted. No tengo experiencia en el mundo corporativo, no hablo idiomas extranjeros con fluidez, y mi educación». Ji-hoon levantó una mano suavemente, interrumpiéndola con una expresión que mezclaba diversión y respeto. «So-young», dijo Ji-hoon, reclinándose en su silla ejecutiva, con una expresión que ella no podía descifrar completamente. «¿Sabe qué es lo que más valoro en una persona?». Ella negó con la cabeza, sintiéndose como una estudiante frente a un profesor que estaba a punto de revelar una lección importante. «La honestidad. Y usted acaba de demostrar más integridad en 30 segundos de lo que he visto en años de entrevistas con candidatos supuestamente perfectos». Se levantó de su escritorio y se dirigió hacia las ventanas, contemplando la ciudad que se extendía bajo ellos como un mapa gigante. «Mi empresa no necesita más títulos universitarios o certificaciones internacionales. Tengo suficientes empleados con MBAs que no saben cómo tratar a un cliente disgustado o cómo manejar una crisis con gracia». Se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una determinación que So-young no había visto antes. «Lo que necesito es alguien real, alguien que entienda lo que significa trabajar duro, que no se desmorone bajo presión y que pueda conectar genuinamente con las personas». Caminó de regreso hacia su escritorio, pero esta vez se apoyó en el borde, reduciendo la distancia formal entre ellos. ¿Sabe por qué la seguí esa noche? No fue compasión, fue admiración. So-young sintió que su corazón se aceleraba, pero no estaba segura si era por nerviosismo o por algo más. «¿Admiración?», repitió, su voz apenas un susurro. Había pasado toda su vida sintiéndose ordinaria, invisible, y aquí estaba uno de los hombres más poderosos del país diciéndole que la admiraba.
Vi cómo manejó esa situación horrible, continuó Ji-hun, su voz tomando un tono más personal. Vi cómo mantuvo su dignidad cuando cualquier otra persona habría montado una escena. Vi cómo se levantó, se quitó ese anillo y se fue con la cabeza en alto. Eso, So-young, es liderazgo. Eso es carácter. Sus palabras la envolvieron como un abrazo cálido, sanando heridas que ella ni siquiera sabía que seguían abiertas. El puesto que le ofrezco es como coordinadora de relaciones públicas, explicó, regresando a un tono más profesional pero manteniendo la calidez en sus ojos. Trabajará directamente conmigo en eventos corporativos, reuniones con clientes importantes y representará a la empresa en funciones sociales. Sí, tendrá que aprender protocolo y etiqueta, pero esas son habilidades que se pueden enseñar. So-young se quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que le estaba ofreciendo. No era solo un trabajo, era una transformación completa de su vida. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, necesitando entender sus motivaciones. Con todo respeto, señor Kang, usted podría elegir a cualquier persona con más experiencia, más preparación. ¿Por qué?, dijo Ji-hun con una sonrisa que transformó completamente su rostro serio. Cuando vi cómo ese hombre la trataba, cuando escuché sus razones para dejarla, me recordó a alguien muy importante para mí. Alguien que también fue subestimada, también fue considerada no lo suficientemente buena por personas que no podían ver su verdadero valor. Su voz se suavizó, llevando un dolor antiguo, pero también una determinación férrea. Mi madre. Las palabras de Ji-hun crearon un silencio cargado de emociones en la oficina. So-young podía ver que había algo profundamente personal en su oferta, algo que iba más allá de un simple gesto de caridad o impulso empresarial. Su madre, repitió suavemente, invitándolo a continuar si deseaba compartir más. Ji-hun caminó hacia una estantería donde había varias fotografías enmarcadas. Tomó una en particular y se la mostró. Una mujer joven con ojos gentiles, vestida con un hanbok tradicional, sosteniendo a un niño pequeño. Se llamaba Park Mi-jin. Era empleada doméstica en la casa de una familia adinerada cuando conoció a mi padre. Su voz llevaba una mezcla de orgullo y dolor. Mi padre era el hijo menor de esa familia. So-young observó la fotografía, viendo la semejanza entre Ji-hun y la mujer de la imagen. Había una dignidad en los ojos de Mi-jin que le recordaba a su propia determinación de mantenerse fuerte ante la adversidad. ¿Qué pasó?, preguntó gentilmente, sintiendo que esta historia era crucial para entender no solo la oferta de trabajo, sino al hombre que se la estaba haciendo. Cuando la familia se enteró de la relación, la despidieron inmediatamente. Continuó Ji-hun, colocando la fotografía de vuelta en su lugar, con cuidado reverencial. Dijeron que era una cazafortunas, que no era apropiada para su hijo. Mi padre tuvo que elegir entre su herencia familiar y mi madre. Se volvió hacia So-young, sus ojos brillando con una intensidad que ella no había visto antes. Él eligió el dinero. La revelación golpeó a So-young como una ola. Entendía ahora por qué su historia había resonado tan profundamente con Ji-hun, por qué había visto algo en ella que valía la pena proteger y nutrir. ¿Cómo construyó todo esto entonces?, preguntó, gesticulando hacia la oficina lujosa que los rodeaba. Mi madre trabajó 3 empleos para mantenerme estudiando, respondió Ji-hun, su voz llena de admiración y determinación. Nunca se quejó, nunca me hizo sentir que éramos menos que otros porque no teníamos dinero. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Caminó de regreso hacia su escritorio, pero esta vez se sentó en la silla junto a la de ella, eliminando por completo la barrera jerárquica. Cuando tenía 25 años, construí mi primera empresa con un préstamo que conseguí usando
como garantía el pequeño apartamento que mi madre había logrado comprar después de décadas de sacrificio, explicó, sus manos moviéndose expresivamente mientras hablaba. Cada decisión que he tomado desde entonces ha sido para honrar su sacrificio y para asegurarme de que nunca más una mujer como ella, como usted, sea subestimada o descartada por personas que no pueden ver más allá de las apariencias. So-young sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de gratitud y comprensión. «Usted está haciendo esto por ella», murmuró, finalmente entendiendo la verdadera motivación detrás de la oferta. No era caridad, era justicia, era la oportunidad que su madre nunca tuvo, ofrecida a alguien que se encontraba en una situación similar. «Estoy haciendo esto por ella, por usted, y francamente, por mí», admitió Ji-hoon con una honestidad que la sorprendió. «Porque creo que las mejores personas para este negocio son aquellas que han tenido que luchar por cada oportunidad, que entienden el valor del trabajo duro y la dignidad personal». Extendió su mano hacia ella, no como CEO hacia empleada, sino como un igual hacia otro igual. «¿Acepta el desafío, So-young?» So-young miró la mano extendida de Ji-hoon, sabiendo que estrecharla significaría cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. Durante toda su vida, había jugado seguro, había aceptado su lugar en el mundo como alguien ordinaria. Pero algo en la historia de Ji-hoon, en la manera en que hablaba de su madre, en la oportunidad que le estaba ofreciendo, despertó una fuerza que no sabía que poseía. «Acepto», dijo finalmente, estrechando su mano con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. En el momento en que sus manos se tocaron, sintió una corriente eléctrica que no podía explicar completamente. No era solo la emoción de la nueva oportunidad, había algo más, una conexión que iba más allá de lo profesional. Ji-hoon sonrió, y So-young notó que esta vez la sonrisa llegó completamente a sus ojos, transformando su rostro serio en algo más cálido y accesible. «Excelente. Su primer día será el lunes. Mi asistente, Seo Jin-woo, le preparará todo lo que necesita: vestuario apropiado, materiales de capacitación y un itinerario de las clases de protocolo y etiqueta que tomará durante las próximas semanas». «¿Vestuario?», preguntó So-young, sintiendo de repente la magnitud de lo que había aceptado. Miró su traje azul marino, que ahora le parecía aún más inadecuado. «No quiero que piense que necesito caridad, señor Kang. Puedo comprar mi propia ropa. Es un requisito de uniforme, no caridad», explicó Ji-hoon con una voz que no admitía discusión, pero sin sonar condescendiente. «Todos mis empleados de alto nivel reciben un subsidio para vestuario. Es parte del paquete de beneficios». Se dirigió hacia su escritorio y sacó una carpeta gruesa. «Aquí está su contrato. Tómese el tiempo que necesite para revisarlo, pero le adelanto que el salario es considerablemente más alto de lo que probablemente está acostumbrada». So-young abrió la carpeta con manos ligeramente temblorosas y casi se desmaya al ver la cifra en la primera página. Era más dinero del que había ganado en toda su vida combinada. Esto es demasiado», murmuró, mirándolo con incredulidad. «No puedo aceptar tanto dinero por un trabajo para el que no estoy calificada. El mercado determina el valor, So-young, y usted vale cada won de ese salario», respondió Ji-hoon con una convicción que no dejaba lugar a dudas. «Pero hay algo más que necesita saber antes de firmar». Su expresión se volvió más seria, como si estuviera a punto de revelar algo importante. «Mi mundo no es fácil. Habrá personas que cuestionarán sus calificaciones, que asumirán que está aquí por razones que no tienen nada que ver con su competencia». So-young asintió, entendiendo las implicaciones. Una mujer joven y atractiva, trabajando tan cerca del CEO más codiciado del país,
inevitablemente generaría rumores y especulaciones. ¿Está preparada para eso?, preguntó Ji-hoon, estudiando su rostro cuidadosamente. Porque una vez que firme este contrato, no habrá vuelta atrás. Su vida cambiará completamente y no todo será positivo. Después de lo que pasé la semana pasada, creo que puedo manejar algunos chismes, respondió So-young con más confianza de la que realmente sentía. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué arriesga su reputación por alguien como yo? Usted tiene todo que perder y muy poco que ganar con esto. Ji-hoon se quedó en silencio por un momento, contemplando la pregunta. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una vulnerabilidad que So-young no había escuchado antes. Porque, So-young, he pasado tantos años construyendo este imperio para honrar a mi madre que me olvidé de vivir. Mi vida se ha vuelto una serie de reuniones, contratos y decisiones estratégicas. Cuando la vi esa noche, cuando vi su fuerza ante la traición, me recordó que hay cosas más importantes que el dinero y el poder. Me recordó lo que realmente vale la pena proteger. Sus palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba listo para examinar completamente. So-young sintió que algo fundamental había cambiado en la dinámica entre ellos, algo que iba más allá de empleador y empleada, más allá de mentor y protegida. 3 semanas después, So-young se miraba en el espejo de su nuevo apartamento, cortesía del paquete de reubicación de la empresa, y apenas podía reconocer a la mujer que la miraba de vuelta. El vestido de seda negra se ajustaba perfectamente a su figura, y las lecciones de postura con la instructora de etiqueta habían transformado su manera de caminar y presentarse. Pero los cambios más profundos eran internos. Había una nueva confianza en sus ojos, una seguridad que había crecido día a día trabajando junto a Ji-hoon. Esta noche era su primera gran prueba, la gala anual de la corporación Haneul, donde estaría a cargo de coordinar con los invitados VIP y los medios de comunicación. Durante las últimas semanas, había estudiado cada detalle sobre los asistentes, desde sus preferencias culinarias hasta sus historias personales. Ji-hoon había sido un mentor exigente pero paciente, enseñándole no solo protocolo, sino también cómo leer entre líneas en las conversaciones de negocios. ¿Lista?, preguntó Ji-hoon cuando llegó a buscarla. Vestía un smoking negro que acentuaba su presencia imponente, y So-young notó cómo su pulso se aceleraba cada vez que lo veía. Durante estas semanas, trabajando tan cerca, había desarrollado sentimientos que intentaba mantener estrictamente profesionales, pero que se volvían más difíciles de ignorar cada día. «Tan lista como puedo estar», respondió con una sonrisa que no revelaba completamente sus nervios. Durante el viaje en limusina hacia el hotel donde se celebraba la gala, Ji-hoon le dio las últimas instrucciones, pero So-young notó que él también parecía más tenso de lo usual. ¿Hay algo específico de lo que debería preocuparme esta noche?, preguntó, detectando su inquietud. Ji-hoon dudó por un momento antes de responder. «Mi padre estará allí», dijo finalmente, su voz tomando un tono más frío. «Park Dong-hyun ahora es presidente de una empresa rival. No hemos hablado en 15 años, pero sigue siendo mi padre biológico». So-young entendió inmediatamente la complejidad de la situación. Este hombre había abandonado a Ji-hoon y a su madre, eligiendo el dinero sobre el amor, y ahora estarían en el mismo salón. «¿Quiere que mantenga distancia si se acerca?», ofreció So-young, su instinto protector activándose. Había aprendido a leer a Ji-hoon durante estas semanas y podía ver que la presencia de su padre lo afectaba más de lo que quería admitir. «No», respondió Ji-hoon, tomando su mano con una familiaridad que la sorprendió. «Quiero que esté exactamente donde debe estar, a mi lado». Cuando llegaron al hotel, So-young se quedó sin aliento ante la magnificencia del evento.
El salón estaba decorado con flores exóticas y luces doradas, y los invitados más influyentes del país se mezclaban con copas de champán en mano. Cámaras de los medios más importantes capturaban cada momento, y So Young sintió el peso de todas las miradas cuando entró del brazo de Ji-hoon. «Señor Kang», se acercó un periodista conocido, «¿podría presentarnos a su acompañante? Es la primera vez que asiste a un evento con una pareja». So Young sintió que su estómago se hacía un nudo, pero Ji-hoon respondió con una sonrisa perfectamente profesional. «Les presento a So Young, nuestra nueva coordinadora de relaciones públicas, una adición invaluable a nuestro equipo». Mientras la noche avanzaba, So Young demostró por qué Ji-hoon había confiado en ella. Manejó cada interacción con gracia y profesionalismo, recordando detalles personales que impresionaron a invitados importantes y resolviendo pequeñas crisis con una eficiencia que no pasó desapercibida. Varios ejecutivos se acercaron a Ji-hoon para felicitarlo por su excelente elección de personal, y ella sintió una satisfacción profunda al ver el orgullo en sus ojos. Pero la verdadera prueba llegó cuando un hombre mayor, distinguido y con una presencia imponente que rivalizaba con la de Ji-hoon, se acercó a ellos durante una pausa en las presentaciones. So Young lo reconoció inmediatamente por las fotografías que había estudiado. Park Dong-hyun, el padre que había abandonado a su familia por dinero y estatus social. «Ji-hoon», dijo el hombre mayor con una voz que intentaba sonar casual, pero que llevaba años de peso emocional. «Te ves bien. Próspero». Sus ojos se movieron hacia So Young con una evaluación que la hizo sentir incómoda. Y esta debe ser la joven de la que tanto hablan en los círculos sociales. Había algo condescendiente en su tono que inmediatamente puso a So Young en alerta. «So Young, mi padre, Park Dong-hyun», dijo Ji-hoon con una formalidad glacial. «Padre, So Young trabaja conmigo en relaciones públicas». La presentación fue correcta pero fría, y So Young podía sentir la tensión emanando de Ji-hoon como calor de una llama. Extendió su mano hacia el hombre mayor con una sonrisa profesional, determinada a no dar ninguna razón para criticarla. «Un placer conocerlo, señor Park», dijo So Young, con la perfecta entonación que había practicado durante semanas, pero los ojos del hombre mayor la evaluaron de una manera que le recordó dolorosamente a Min-jun, como si estuviera calculando su valor basándose únicamente en su apariencia y origen. «¿De qué familia vienes, querida?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No vengo de ninguna familia importante, señor Park», respondió So Young con honestidad, manteniendo su compostura a pesar del obvio intento de humillarla. «Soy hija de trabajadores ordinarios y estoy orgullosa de ello». Su respuesta sorprendió al hombre mayor, que claramente esperaba que se sintiera avergonzada o intimidada por su falta de pedigrí. Ji-hoon dio un paso más cerca de ella, su presencia protectora evidente para cualquiera que los observara. «So Young ha demostrado más clase y competencia en 3 semanas que muchas personas con títulos nobiliarios en toda su vida», dijo con una voz que cortaba como acero. «Algo que tú deberías entender perfectamente, considerando tus propias decisiones pasadas respecto a juzgar a las personas por su origen». El intercambio se volvió tenso, y So Young sintió que varios invitados cercanos comenzaron a prestar atención a la conversación. Park Dong-hyun miró a su hijo con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto, como si finalmente viera en Ji-hoon al hombre en que se había convertido. «Tienes razón», admitió después de un momento. «He cometido errores en el pasado, juzgando el valor de las personas. No estamos aquí para revisar el pasado», respondió Ji-hoon, su voz suavizándose ligeramente. «Estamos aquí para celebrar el futuro de la empresa y las personas que la hacen posible».
Tomó la mano de So Young con un gesto que era tanto protector como íntimo, enviando un mensaje claro a su padre y a cualquiera que estuviera observando. Después del incómodo encuentro con su padre, Ji-hoon guió a So Young hacia la terraza del hotel, donde la brisa nocturna ofrecía un respiro del ambiente cargado del salón. Las luces de la ciudad se extendían ante ellos como un manto de estrellas, y por primera vez en toda la noche, So Young sintió que podía respirar completamente. «Lo siento por eso», dijo Ji-hoon, apoyándose en la barandilla mientras contemplaba la vista. «No debería haberte expuesto a él». Había dolor en su voz, un dolor viejo que había aprendido a llevar, pero que nunca había sanado completamente. So Young se acercó a él, sintiendo una conexión que iba más allá de la relación profesional que habían mantenido cuidadosamente durante estas semanas. «No tienes que disculparte por las acciones de otras personas», respondió suavemente, colocando una mano en su brazo. «Además, he enfrentado cosas peores, y esta vez no estaba sola». Sus palabras parecían sorprenderlo, como si no estuviera acostumbrado a que alguien lo defendiera o lo consolara. Durante toda su vida adulta, había sido el protector, el fuerte, el que resolvía los problemas de otros. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo?», preguntó Ji-hoon, volviéndose para mirarla directamente. «Pasé años odiándolo por abandonar a mi madre, por elegir el dinero sobre el amor, y ahora tengo más dinero que él, más poder, más éxito, pero también me he vuelto igual de frío, igual de solitario». Sus ojos brillaron con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «No eres frío», protestó So Young, sorprendida por su propia audacia al contradecirlo. «Eres cuidadoso, y hay una diferencia. Alguien frío no habría visto a una extraña llorando bajo la lluvia y se habría detenido para ayudarla. Alguien frío no habría arriesgado su reputación para darle una oportunidad a alguien sin conexiones o influencias». Ji-hoon la estudió en silencio, como si estuviera viendo algo en ella que no había notado antes. «¿Cómo lo haces?», preguntó finalmente. «¿Cómo logras ver lo mejor en las personas, incluso después de haber sido traicionada tan cruelmente?» Su pregunta llevaba un peso que sugería que había estado pensando en esto durante semanas. «Porque la alternativa es volverme amarga», respondió So Young con una sabiduría que parecía venir de algún lugar profundo dentro de ella. «Y no voy a dejar que las acciones de otras personas dicten quién soy yo». Se volvió hacia la vista de la ciudad, sintiendo la intensidad de su mirada sobre ella. «Además, he aprendido que a veces las traiciones más dolorosas nos llevan exactamente donde necesitamos estar». «¿Y dónde necesitabas estar?», preguntó Ji-hoon, su voz apenas un susurro. Se había acercado más a ella, y So Young podía sentir el calor de su presencia, la electricidad que parecía generarse cada vez que estaban solos juntos. Era una pregunta cargada de significados que ninguno de los dos estaba listo para explorar completamente. «Aquí», respondió ella simplemente, volviéndose para mirarlo directamente a los ojos. «Aprendiendo que soy más fuerte de lo que pensaba, que valgo más de lo que me habían hecho creer, que…». Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea que podría cambiar todo entre ellos. «¿Qué más?», insistió Ji-hoon, acercándose un paso más. Sus ojos nunca dejaron los de ella, y So Young sintió como si pudiera perderse en esa mirada oscura e intensa. El aire entre ellos se cargó con una tensión que había estado construyéndose durante semanas, amenazando con explotar en este momento de vulnerabilidad compartida. «Que es posible encontrar algo real cuando menos lo esperas», terminó So Young, su voz apenas audible sobre el sonido del viento. En el momento en que las palabras salieron de su boca, supo que había cruzado el punto de no retorno. Ya no estaban hablando sobre trabajo, sobre oportunidades profesionales,
o sobre su crecimiento personal. Estaban hablando sobre los sentimientos que habían estado creciendo entre ellos, cuidadosamente ocultos bajo una fachada de profesionalismo. Ji-hoon se quedó inmóvil por un momento, procesando sus palabras. So Young, comenzó, su voz llevando una advertencia gentil. Sabes que esto es complicado. Yo soy tu jefe. Hay diferencias de poder, la prensa, las expectativas. Pero incluso mientras hablaba, su cuerpo se inclinaba hacia ella, traicionando sus propias palabras de cautela. Lo sé, respondió ella, sorprendiéndose por su propia valentía. Sé que es complicado, sé que es arriesgado, sé que podría cambiar todo, pero también sé que estos últimos 3 meses han sido los más reales de mi vida. No porque hayas cambiado mi situación económica o mi estatus social, sino porque me has ayudado a encontrar una versión de mí misma que no sabía que existía. Las palabras flotaron entre ellos como una confesión, vulnerable y honesta. Ji-hoon alcanzó su rostro con una mano, rozando suavemente su mejilla con el pulgar. ¿Sabes lo que me dijiste la primera noche que nos conocimos? Que a veces las revelaciones más dolorosas son las que más necesitamos. Su voz se quebró ligeramente. Estar contigo me ha revelado algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Qué? Susurró So Young, perdida en la intensidad del momento. La música del salón llegaba tenuemente hasta la terraza, mezclándose con el sonido de la ciudad nocturna, creando una banda sonora perfecta para este momento que cambiaría sus vidas. La capacidad de sentir, admitió Ji-hoon, su frente descansando contra la de ella. De conectar con alguien más allá de contratos y estrategias de negocios. De imaginar un futuro que no esté solo lleno de logros profesionales, sino de algo más. Sus labios estaban tan cerca que So Young podía sentir su respiración, cálida y tentadora. Pero antes de que pudieran cerrar la distancia entre ellos, el sonido de tacones acercándose los separó bruscamente. ¿Ji-hoon? Una voz femenina los interrumpió. Se volvieron para encontrar a una mujer elegante, vestida con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual anterior de So Young. Era hermosa de una manera artificial, perfecta, y había algo en su manera de mirar a Ji-hoon que inmediatamente puso a So Young en alerta. Hye-jin, dijo Ji-hoon, su voz regresando inmediatamente al tono profesional y distante que usaba en público. So Young sintió como si alguien le hubiera arrojado agua helada. Hye-jin, el mismo nombre de la mujer por la cual Min-jun la había dejado. No podía ser una coincidencia. Espero no estar interrumpiendo algo importante, dijo Hye-jin con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, estudiando a So Young con una evaluación fría y calculadora. Pero necesitaba hablar contigo sobre la propuesta de fusión que mi familia está considerando. Es urgente. Sus palabras llevaban una familiaridad que sugería una historia larga con Ji-hoon, y So Young sintió un nudo formándose en su estómago. Por supuesto, respondió Ji-hoon, pero So Young notó la tensión en su postura. Se volvió hacia ella con ojos que se disculpaban. So Young, ¿podrías? No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Necesitaba que se fuera, que los dejara solos para hablar de negocios que no la incluían. Claro, respondió So Young, manteniendo una sonrisa profesional perfecta mientras su corazón se hacía pedazos. Los dejo para que puedan hablar. Pero mientras se alejaba, escuchó a Hye-jin decir algo que la hizo detenerse en seco. Es linda, Ji-hoon. Diferente de las mujeres con las que usualmente sales. Más accesible. So Young se alejó de la terraza con el corazón latiendo dolorosamente en su pecho. Las palabras de Hye-jin resonando en su mente como una campana de alarma. Más accesible.
La frase llevaba todo el veneno sutil de alguien acostumbrada a marcar territorio sin ensuciarse las manos. Regresó al salón principal, donde la gala continuaba en todo su esplendor, pero ahora todo le parecía artificial, como un escenario donde ella había estado interpretando un papel que nunca le había correspondido realmente. Durante los siguientes días, So-young notó un cambio sutil, pero innegable, en la dinámica de su trabajo. Ji-hoon se había vuelto más distante, más formal, como si la interrupción de Hye-jin hubiera roto algo frágil que estaba construyéndose entre ellos. Las reuniones se volvieron estrictamente profesionales, sin los momentos de conexión personal que habían caracterizado sus primeras semanas trabajando juntos. Hay cambios en su agenda para la próxima semana, le informó Jin-woo, el asistente de Ji-hoon, entregándole una carpeta nueva. El señor Kang tendrá varias reuniones con representantes de la familia Park sobre una posible fusión empresarial. Necesitará que coordine los eventos sociales relacionados. El nombre Park la hizo estremecer, sabiendo que se refería a la familia de Hye-jin. Durante esa semana, So-young tuvo que organizar cenas elegantes, reuniones en clubes exclusivos y presentaciones donde Hye-jin estaba constantemente presente, siempre perfectamente arreglada, siempre diciendo exactamente lo correcto, siempre recordándole a So-young la diferencia entre su mundo y el de ella. Era como ver una versión perfeccionada de lo que se suponía que debía ser una mujer en el círculo de Ji-hoon. Es impresionante lo bien que se han adaptado a trabajar juntos, comentó Hye-jin durante un almuerzo de negocios, dirigiéndose a So-young con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Debe ser fascinante para alguien de su trasfondo ver cómo funciona realmente el mundo de los negocios de alto nivel. Sus palabras eran técnicamente correctas, pero el tono llevaba una condescendencia que hizo que So-young apretara los puños bajo la mesa. Ha sido una experiencia de aprendizaje invaluable, respondió So-young con la misma sonrisa profesional, negándose a dejarse intimidar. Pero internamente, cada comentario sutil de Hye-jin iba erosionando la confianza que había construido durante estos meses. Comenzó a cuestionarse si realmente pertenecía a este mundo, si no era solo una novedad temporal en la vida de Ji-hoon. La gota que colmó el vaso llegó cuando So-young accidentalmente escuchó una conversación telefónica de Ji-hoon desde el pasillo adyacente a su oficina. «Entiendo la importancia estratégica de esta alianza», decía Ji-hoon con una voz tensa. «Pero necesito tiempo para considerar todas las implicaciones». Hubo una pausa y luego, «Sí, entiendo que ella es perfecta para este tipo de arreglo. Viene de la familia correcta, tiene las conexiones adecuadas». So-young sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Estaba Ji-hoon considerando realmente una relación con Hye-jin por razones de negocios? ¿Era exactamente el tipo de hombre que ella había pensado que era diferente? Los recuerdos de Min-jun, eligiendo a alguien más conveniente, la golpearon con una fuerza devastadora. Historia repetida, solo que esta vez las estacas eran mucho más altas y el dolor infinitamente más profundo. Esa noche, So-young se quedó en la oficina hasta tarde, terminando reportes que no necesitaban ser terminados, organizando archivos que ya estaban perfectamente organizados, cualquier cosa para evitar regresar a su apartamento vacío, donde tendría que enfrentar la realidad de lo que había escuchado. Cuando finalmente se decidió a irse, encontró a Ji-hoon esperándola en el vestíbulo. «Trabajas demasiado tarde», dijo con una sonrisa que intentaba ser casual, pero que no escondía completamente su preocupación. «¿Todo bien?» So-young lo miró, este hombre que había cambiado su vida, que le había mostrado una versión de sí misma que no sabía que existía, y sintió como si estuviera viendo a un extraño. «Todo perfecto», respondió So-young,
con una sonrisa que había perfeccionado durante estos meses de trabajo. Brillante, profesional, completamente vacía de emoción real. Solo quería asegurarme de que todos los detalles estuvieran listos para las reuniones de mañana con la familia Park. El nombre salió de sus labios como un reto silencioso, observando cuidadosamente la reacción de Ji-hoon. Notó cómo sus ojos se endurecían ligeramente, cómo su postura se volvía más rígida. So-young, sobre esas reuniones, hay cosas que no puedes entender completamente. Decisiones que van más allá de las preferencias personales. Sus palabras, destinadas a explicar, solo confirmaron los peores temores de ella. Era Min-jun otra vez, justificando decisiones pragmáticas con el mismo tono condescendiente. «Por supuesto», respondió ella, manteniendo la máscara perfecta. «Entiendo completamente que los negocios requieren sacrificios personales, decisiones estratégicas que van más allá de los sentimientos». Cada palabra era como una pequeña puñalada, tanto para él como para ella misma. Vio cómo Ji-hoon se estremeció ligeramente, como si hubiera reconocido sus propias palabras siendo usadas como armas contra él. «No es lo que piensas», comenzó Ji-hoon, pero So-young ya estaba caminando hacia los ascensores. «¿No es lo que pienso?». Se volvió hacia él y por primera vez en semanas permitió que su dolor real se mostrara en su voz. «¿Entonces no estás considerando una alianza matrimonial con Hye-jin por conveniencia empresarial? ¿No es exactamente lo que tu padre habría hecho?». La comparación con su padre golpeó a Ji-hoon como una bofetada física. Sus ojos se oscurecieron con una mezcla de dolor e ira. «¿Cómo te atreves a comparar?», comenzó, su voz elevándose peligrosamente. Pero So-young no lo dejó terminar. ¿A comparar qué? ¿Con la verdad? Porque desde donde estoy parada, las similitudes son bastante claras. El ascensor llegó con un sonido que cortó la tensión como una navaja. So-young entró sin mirar atrás, pero pudo ver el reflejo de Ji-hoon en las puertas metálicas mientras se cerraban, parado solo en el vestíbulo, con una expresión de shock y devastación que habría roto su corazón si no hubiera estado ya completamente destrozado. Durante los siguientes días, trabajaron en una fricción helada y profesional. So-young ejecutaba sus tareas con la perfección mecánica que había desarrollado, pero evitaba cualquier interacción que no fuera estrictamente necesaria. Ji-hoon, por su parte, parecía querer acercarse varias veces, pero algo en la manera en que ella se componía lo detenía cada vez. El punto de quiebre llegó durante una reunión crucial con la familia Park. So-young estaba coordinando la logística cuando escuchó a Hye-jin hablando con su padre en el pasillo. «Es linda, papá, pero claramente no entiende cómo funcionan realmente estas cosas. Ji-hoon necesita a alguien que pueda igualar su nivel social, no un proyecto de caridad». Las palabras cortaron profundo, no solo por la crueldad, sino por la verdad que llevaban. So-young se quedó paralizada detrás de la puerta, escuchando cómo su peor pesadilla tomaba forma en palabras. ¿Proyecto de caridad? ¿Eso era lo que era realmente? ¿Una buena acción que Ji-hoon podía marcar en su lista de redención? La humillación era devastadora, pero peor aún era la realización de que tal vez Hye-jin tenía razón. Tal vez ella nunca había pertenecido a este mundo de fusiones corporativas y matrimonios estratégicos. Esa noche, So-young se sentó en su apartamento con una carta de renuncia en blanco frente a ella. Había sido una tonta al pensar que podía escapar de su realidad, que podía transformarse en algo que no era. El cuento de hadas había terminado, y era tiempo de volver a la realidad antes de que la humillación fuera aún más pública. Pero mientras contemplaba las palabras que necesitaba escribir, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero cuando contestó, la voz al otro lado la hizo helarse.
So Young, soy Min Jun. Necesitamos hablar. ¿Min Jun? So Young apenas pudo mantener la sorpresa fuera de su voz. Después de meses sin ningún contacto, escuchar su voz trajo de vuelta una avalancha de memorias que había trabajado tan duro para enterrar. ¿Cómo conseguiste este número? Su nueva vida había sido cuidadosamente construida para evitar cualquier recordatorio de la anterior, y que su exnovio llamara era como un giro cruel del destino. No fue difícil, respondió Min Jun, su voz llevando una familiaridad que ya no tenía derecho a asumir. He estado siguiendo tu ascenso meteórico en los tabloides sociales. Bastante impresionante para alguien que solía trabajar en una cafetería. Había algo en su tono que inmediatamente puso a So Young en alerta. Una mezcla de admiración y algo más oscuro. ¿Qué quieres, Min Jun?, preguntó directamente, no teniendo humor para juegos. Su corazón ya estaba roto por la situación con Ji-hoon, y lo último que necesitaba era lidiar con su pasado cuando su presente se estaba desmoronando. Si estás llamando para felicitarme, aprecio el gesto, pero no es necesario. En realidad, dijo Min Jun, y ahora su voz tenía un filo que ella recordaba pero había olvidado. Estoy llamando porque Hye-jin y yo terminamos. Resulta que incluso el dinero familiar no puede comprar afecto genuino. Hubo una pausa que se sintió cargada de implicación. Y he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que teníamos antes de que cometiera ese terrible error. So Young sintió una oleada de incredulidad mezclada con ira. ¿En serio? Después de todo este tiempo, después de todo lo que dijiste sobre necesitar a alguien que pudiera avanzar tu carrera, ¿ahora quieres volver? Su voz se estaba elevando. Meses de ira reprimida, finalmente encontrando una salida. ¿Qué cambió, Min Jun? ¿De repente descubriste que el carácter importa más que las conexiones? Las personas cambian, So Young. Él respondió, pero incluso mientras hablaba las palabras, sonaban huecas. ¿Y tú? Tú te has vuelto alguien impresionante. Alguien que realmente podría ayudar a mi carrera ahora. La admisión colgó en el aire como una nube tóxica. Incluso en su intento de reconciliación, él no podía evitar revelar que todavía la veía solo como una herramienta para su avance. «Escúchate a ti mismo», dijo So Young, encontrando una claridad que había estado ausente durante semanas. «Incluso ahora, incluso cuando supuestamente estás tratando de reconquistarme, todo lo que dices es sobre lo que puedo hacer por ti. ¿Cómo puedo ayudar a tu carrera? Tú no has cambiado en absoluto». La realización fue liberadora de una manera que no había esperado. Pero Min Jun no había terminado. «Sé sobre Kang Ji-hoon», dijo con una arrogancia que le revolvió el estómago. «Sé sobre su supuesto compromiso con Hye-jin. Se dice que tú eras solo una distracción temporal, un caso de caridad que él está listo para descartar ahora que necesita hacer un matrimonio estratégico». Cada palabra estaba diseñada para herir, para derribar la confianza que ella había construido. So Young sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Si Min Jun sabía sobre esto, si los rumores ya estaban circulando sobre el compromiso de Ji-hoon con Hye-jin, entonces sus peores temores se estaban confirmando de la manera más pública posible. «No sabes de lo que estás hablando», logró decir, pero incluso para sus propios oídos, las palabras sonaban débiles. «¿No es así?», presionó Min Jun. «Vuelve conmigo, So Young. Vuelve con alguien que realmente conoce tu valor, que no te descartará cuando aparezca una mejor opción. Te mereces mejor que ser el rebote o proyecto de caridad de alguien». Sus palabras eran veneno envuelto en lo que sonaba como preocupación, y por un momento, en su dolor y confusión, casi sonaron razonables. Pero entonces,
Recordó los ojos de Ji-hoon cuando la miraba, el orgullo genuino en su voz cuando la presentaba a clientes importantes, la manera en que la había defendido ante su padre. Independientemente de lo que estuviera pasando ahora, independientemente del dolor, esos momentos habían sido reales. Y Min-jun, con toda su charla sobre conocer su valor, seguía siendo el mismo hombre que la había descartado en el momento en que apareció alguien más conveniente. «No, Min-jun», dijo, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. «Tú hiciste tu elección cuando me dejaste por Hyejin, y yo hice la mía cuando decidí que merezco a alguien que vea mi valor desde el principio, no solo cuando es conveniente». Colgó el teléfono, pero la conversación la había dejado aún más confundida sobre dónde realmente pertenecía. A la mañana siguiente, So-young llegó a la oficina con una determinación férrea. La conversación con Min-jun había sido como una terapia de shock, recordándole exactamente por qué había necesitado escapar de su vida anterior en primer lugar. Pero también había cristalizado algo importante. Estaba cansada de ser tratada como un peón en los juegos de otras personas. Cansada de que su valor fuera determinado por hombres que la veían solo como un accesorio para sus ambiciones. Decidió que era hora de tomar control de su propia narrativa. Si Ji-hoon realmente estaba considerando un matrimonio de conveniencia con Hyejin, si ella realmente era solo una distracción temporal en su vida, entonces enfrentaría esa realidad con dignidad. Pero no se escabullería como un animal herido. Había ganado su lugar en esta empresa a través de su propio mérito. Y si se iba a ir, sería en sus propios términos. Jin-woo llamó al asistente cuando llegó al trabajo. «Necesito programar una reunión privada con el señor Kang hoy. Algo importante que necesita ser discutido». Jin-woo la miró con curiosidad. La tensión entre ella y Ji-hoon había sido palpable para todos en la oficina durante la semana pasada, pero asintió profesionalmente. «Tiene 30 minutos libres a las 4 de esta tarde», le informó Jin-woo. «¿Debo decirle de qué se trata?» So-young negó con la cabeza. «Solo dile que So-young necesita discutir un asunto personal que afecta su trabajo». La formalidad de usar su propio nombre, en lugar de simplemente decir «yo», se sintió importante de alguna manera, como si estuviera estableciendo distancia antes de lo que sabía sería una conversación difícil. Durante el día, So-young se sumergió en su trabajo con una intensidad que no había sentido en semanas. Coordinó con proveedores, manejó comunicaciones con clientes y gestionó manejo de crisis con una eficiencia que le recordó por qué había sido tan exitosa en este rol. Independientemente de lo que pasara con Ji-hoon personalmente, había probado que pertenecía a este mundo profesionalmente. A las 4 en punto exactamente, tocó la puerta de la oficina de Ji-hoon. «Adelante», llamó su voz, y cuando entró, lo vio parado junto a las ventanas, mirando el horizonte de la ciudad. No se volteó inmediatamente, y ella pudo ver tensión en la línea de sus hombros. Jin-woo dijo que necesitabas discutir algo importante, dijo sin voltearse. «Así es», respondió So-young, cerrando la puerta detrás de ella y caminando hacia el centro de la habitación. «Creo que es hora de que aclaremos el aire sobre lo que ha estado pasando entre nosotros, tanto personal como profesionalmente». Ahora sí se volteó, y ella pudo ver sorpresa en sus ojos, como si no hubiera esperado que ella fuera quien iniciara esta conversación. «So-young», comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Por favor, déjame hablar primero», dijo. «He estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado, sobre lo que escuché el otro día, sobre dónde nos deja esto». Respiró profundamente, recurriendo a cada onza de fuerza que había construido durante estos meses. «Sé sobre la fusión propuesta con la familia Park», continuó, observando su rostro cuidadosamente. «Sé sobre las expectativas respecto a ti y Hyejin.
y entiendo que a veces los negocios requieren sacrificios personales. Su voz era estable, profesional, no revelando nada del tumulto emocional que sentía por dentro. La expresión de Ji-hoon se oscureció. Así que has decidido hacer suposiciones sobre mis decisiones sin realmente hablar conmigo sobre ellas, dijo, su voz llevando un filo que ella no había escuchado antes. Igual que asumiste lo peor sobre mi conversación el otro día sin pedir aclaración. ¿No tenía razón?, desafió So-young, encontrando su mirada directamente. ¿No estás considerando una relación con Hye-jin por razones de negocios? ¿No es exactamente lo que tu padre habría hecho? Sabía que la comparación lo lastimaría, pero necesitaba romper cualquier pared que hubiera construido alrededor de la verdad. El rostro de Ji-hoon se puso completamente inmóvil, como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. Por un largo momento, se miraron el uno al otro a través de la extensión de su oficina. Años de dolor y malentendidos colgando entre ellos como una nube tóxica. Finalmente, caminó hacia su escritorio y tomó una carpeta que ella no había notado antes. ¿Quieres saber la verdad sobre mis conversaciones con la familia Park?, preguntó, su voz peligrosamente quieta. ¿Quieres saber lo que realmente he estado negociando? Abrió la carpeta y sacó varios documentos, extendiéndolos sobre su escritorio. Ven aquí y lee esto. So-young se acercó cautelosamente, insegura de lo que encontraría. Mientras miraba los papeles, su confusión se profundizó. No eran contratos de matrimonio o acuerdos de fusión empresarial. Eran algo completamente diferente. Documentos legales que describían la adquisición de varios pequeños negocios, incluyendo una cadena de cafeterías que ella reconoció. No entiendo, dijo, mirándolo con perplejidad. ¿Qué tiene esto que ver con Hye-jin y la fusión? La expresión de Ji-hoon se suavizó ligeramente, y por primera vez en días, ella vio un vistazo del hombre que la había consolado bajo la lluvia todos esos meses atrás. No hay fusión con la familia Park, dijo quietamente. Nunca la hubo. Lo que he estado negociando es algo completamente diferente. Señaló uno de los documentos. He estado comprando varios pequeños negocios que estaban a punto de ser embargados, incluyendo la cafetería donde solías trabajar. So-young sintió que las piernas se le debilitaban. ¿Por qué?, susurró, hundiéndose en una silla junto a su escritorio. ¿Por qué comprarías mi antigua cafetería? Pero incluso mientras hacía la pregunta, las piezas comenzaron a encajar en su mente. Porque, dijo Ji-hoon, sentándose a su lado en lugar de detrás de su escritorio, quería crear oportunidades para personas como tú, personas que tienen talento y potencial, pero que carecen de las conexiones para acceder a ellas. Su voz se volvió más apasionada mientras hablaba. Quería construir una red de negocios que sirviera como campos de entrenamiento, escalones para que personas de trasfondos ordinarios entraran al mundo corporativo. ¿Y Hye-jin?, preguntó So-young, aunque comenzaba a sospechar que había malentendido todo. ¿Qué hay de todas las reuniones, todo el tiempo que has estado pasando con su familia? Ji-hoon se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que ella recordaba de sus primeros días trabajando juntos. Hye-jin ha estado tratando de convencerme de fusionar nuestras empresas durante meses, explicó. Su padre debe deudas significativas y pensaron que una alianza matrimonial resolvería sus problemas financieros. He estado tratando de encontrar una manera de ayudarlos sin comprometer mi propia empresa o darle falsas esperanzas a Hye-jin. La miró directamente. Porque mi corazón ya estaba en otro lugar. La admisión colgó en el aire entre ellos, cargada de meses de emoción reprimida. Entonces, cuando te escuché hablando sobre alguien siendo perfecta para ese tipo de arreglo, Keaton comenzó, So-young, finalmente entendiendo el contexto que se había perdido.
Estaba hablando sobre encontrar un socio de negocios para ayudarlos a reestructurar sus deudas sin que una relación personal estuviera involucrada, terminó Ji-hoon. Estaba tratando de encontrar una manera de ayudarlos mientras dejaba claro que el matrimonio no era una opción. Se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Porque he estado enamorado de alguien más durante meses. So-young sintió como si el mundo hubiera cambiado bajo sus pies. «Has estado...» comenzó, pero no pudo terminar la oración. Todo este tiempo, mientras se había estado convenciendo de que era solo un caso de caridad, una distracción temporal, él había estado sintiendo lo mismo que ella. «So-young», dijo Ji-hoon, tomando sus manos. Debería haber sido más claro sobre lo que estaba pasando. Debería haber explicado en lugar de dejar que sacaras tus propias conclusiones. Pero estaba tratando de manejar la situación con la familia de Hyejin delicadamente, y tenía miedo de que si te decía cómo me sentía antes de haber resuelto todo esto, complicaría las cosas aún más. «¿Y yo?», admitió So-young, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Tenía tanto miedo de ser lastimada otra vez, tan convencida de que no pertenecía a tu mundo, que asumí lo peor en lugar de confiar en lo que habíamos construido juntos. Miró los documentos esparcidos sobre el escritorio. Todo este tiempo, mientras pensaba que estabas planeando abandonarme, en realidad estabas creando oportunidades para otras personas como yo. No como tú, corrigió Ji-hoon gentilmente, levantando su barbilla para que sus ojos se encontraran. Para personas que necesitan la misma oportunidad que tú necesitaste. Pero tú, So-young, eres irreemplazable. Lo que tenemos, lo que espero que aún tengamos, no es sobre caridad o conveniencia. Es sobre amor. Las lágrimas que So-young había estado conteniendo durante semanas finalmente comenzaron a fluir libremente. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor o humillación, sino de alivio y emoción abrumadora. «Ji-hoon», murmuró, apenas capaz de encontrar su voz. «He estado tan asustada, tan convencida de que estaba viviendo en una fantasía que eventualmente terminaría. Cuando escuché sobre Hyejin, cuando pensé que estabas eligiendo conveniencia sobre... no pudo terminar». «¿Sobre el amor?», completó Ji-hoon, sosteniendo su rostro gentilmente en sus manos. «So-young, todo lo que he logrado, todo lo que he construido, no significa nada sin alguien con quien compartirlo. Y desde la noche que te encontré en ese parque, desde el momento que vi cómo manejaste la adversidad con tanta gracia, supe que eras la persona con quien quería compartir mi vida. Pero, ¿qué hay de todas las complicaciones que mencionaste antes?», preguntó So-young, aunque su corazón ya estaba comenzando a sanar de semanas de malentendido. «¿La prensa? ¿Las diferencias en nuestros trasfondos? ¿La dinámica de poder en el trabajo?». Incluso mientras preguntaba, sabía que ninguna de esas cosas importaba, comparado con lo que sentían el uno por el otro. «Lo resolveremos», dijo Ji-hoon con una certeza que la tranquilizó. «Juntos, porque eso es lo que hacen las personas que se aman. Enfrentan los desafíos juntos en lugar de asumir lo peor el uno del otro». Su pulgar gentilmente limpió sus lágrimas. «Pero primero, necesito decirte algo más». Se levantó y caminó hacia su caja fuerte, recuperando otra carpeta que trajo de vuelta hacia ella. «Este es tu verdadero contrato de empleo», dijo colocándolo frente a ella. «El que debería haber sido tuyo desde el principio, antes de que dejara que mis sentimientos personales complicaran las cosas». So-young abrió la carpeta y jadeó por lo que vio. «¿Sociedad?», leyó en voz alta, su voz llena de incredulidad. «¿Me estás ofreciendo una sociedad en la empresa?». Los documentos legales describían no solo una posición ejecutiva, sino una participación real en la propiedad de Corporación Haneul. «Ji-hoon, esto es increíble»,
Pero no puedo aceptar esto solo porque nosotros... Esto no tiene nada que ver con nuestra relación personal, interrumpió Ji-hoon firmemente. Esto es puramente sobre tu mérito profesional. Durante estos meses, has demostrado que tienes un talento único para conectar con las personas, para entender lo que necesitan, para construir puentes entre diferentes mundos. Eso es exactamente lo que esta empresa necesita para crecer. Señaló secciones específicas del contrato. Has aumentado nuestras calificaciones de satisfacción del cliente en un 30%. Has manejado exitosamente situaciones de crisis que otros ejecutivos no pudieron manejar. Y has traído una perspectiva a esta empresa que nunca tuvimos antes. Su voz se llenó de orgullo. Te has ganado esta sociedad, So Young, completamente separado de cualquier cosa personal entre nosotros. So Young miró los documentos, luego de vuelta a Ji-hoon, viendo tanto al hombre que había robado su corazón como al CEO que genuinamente respetaba sus habilidades profesionales. «¿Y si firmo esto?», preguntó cuidadosamente. «¿Qué pasa con nosotros personalmente? ¿Cómo navegamos una relación romántica cuando somos socios de negocios?» «Muy cuidadosamente», admitió Ji-hoon con una pequeña sonrisa. «Con completa transparencia, límites profesionales durante las horas de trabajo y probablemente algunas reuniones de junta muy interesantes». Su expresión se volvió más seria. «Pero, So Young, preferiría tenerte como mi socia de negocios y no poder perseguir una relación personal que perderte completamente de mi vida». «No vas a perderme», dijo So Young, finalmente permitiéndose sonreír genuinamente por primera vez en semanas. «Pero deberías saber que si firmo este contrato, obtienes una socia que te desafiará, que no solo estará de acuerdo con todo lo que digas, porque estoy agradecida por la oportunidad». «No lo querría de ninguna otra manera», respondió Ji-hoon, extendiendo una pluma hacia ella. «Los socios se desafían mutuamente para ser mejores. Eso es lo que hace que una sociedad funcione». Mientras So Young tomaba la pluma, se dio cuenta de que este momento era incluso más significativo que cualquier declaración romántica. Se trataba de reconocer su valor, de construir algo juntos como iguales. Mientras firmaba su nombre en los documentos de sociedad, So Young pensó en qué tan lejos había llegado desde esa noche en el restaurante cuando Min Jun había destrozado su mundo. A veces, se dio cuenta, las peores traiciones realmente te llevan exactamente donde necesitas estar. 6 meses después, So Young estaba parada en la terraza del mismo hotel donde había asistido a su primera gala como empleada de Ji-hoon. Pero ahora, todo había cambiado. Ahora era So Young Park Kang, socia de negocios y esposa del hombre que había visto su potencial cuando ella no podía verlo en sí misma. El anillo en su dedo capturó la luz de las luces de la ciudad abajo. Pero más importante que cualquier símbolo era la sensación de completitud que sentía. «¿Nerviosa por la presentación de mañana?», preguntó Ji-hoon, uniéndose a ella en la barandilla y envolviendo sus brazos alrededor de ella desde atrás. Mañana estarían presentando su nueva iniciativa, una red de centros de desarrollo profesional basados en las cafeterías y pequeños negocios que habían adquirido, diseñados para dar a personas de trasfondos humildes las mismas oportunidades que So Young había recibido. «Un poco», admitió, recostándose contra su pecho, pero también emocionada. «¿Puedes creer que realmente estamos haciendo esto? Creando oportunidades para personas que podrían nunca haber tenido una oportunidad de otra manera». El programa ya había ayudado a docenas de individuos a hacer la transición de trabajos de servicio a carreras corporativas, y los resultados tempranos estaban superando todas sus proyecciones. «Puedo creerlo», murmuró Ji-hoon contra su cabello, «porque he visto lo que es posible cuando alguien obtiene la oportunidad correcta en el momento correcto». Sus brazos se apretaron alrededor de ella.
Has transformado no solo tu propia vida, sino las vidas de todos los que has tocado a través de este programa. IPA. So Young pensó en su historia de éxito más reciente. Un joven de su antiguo vecindario que había pasado de trabajar en una fábrica a ser contratado como analista junior en una corporación importante después de completar su programa de entrenamiento. Se siente como si estuviéramos dando a las personas el mismo regalo que tú me diste, dijo suavemente. Lo que les estamos dando, corrigió Ji-Hoon, es lo que siempre has tenido: fuerza, inteligencia y determinación. Solo estamos proporcionando la plataforma para que lo demuestren. La volteó para que lo enfrentara, sus ojos serios. Tú hiciste el trabajo duro, So Young. Todo lo que hice fue reconocer lo que ya estaba ahí. Mientras miraban las luces de la ciudad, So Young reflexionó sobre el viaje que los había traído aquí. Del desamor al amor, de la inseguridad a la confianza, de ser descartada a ser valorada. Pensó en Min-jun y Hye-jin, ambos de los cuales eventualmente se habían acercado para felicitarla, aunque sospechaba que sus motivos tenían más que ver con networking que con felicidad genuina por su éxito. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si Min-jun no hubiera roto conmigo esa noche?, le preguntó a Ji-Hoon, aunque ya sabía la respuesta. Esa traición, tan dolorosa como había sido, había puesto todo lo demás en movimiento. Nunca, respondió Ji-Hoon sin dudar, porque todo lo que pasó nos llevó aquí, llevó a este momento, a esta vida que estamos construyendo juntos. Sonrió, la expresión transformando su rostro serio. Además, tengo en buena autoridad que a veces las revelaciones más dolorosas son exactamente lo que necesitamos. So Young rió, recordando sus propias palabras de esa primera noche cuando se conocieron. ¿Sabes lo que me di cuenta?, dijo, alcanzando para tocar su rostro. Pasé tantos años pensando que mi valor era determinado por si alguien me elegía. Pero el verdadero valor viene de elegirte a ti misma, de construir algo significativo con tu vida independientemente de quién se quede o se vaya. Y eso, dijo Ji-Hoon, inclinándose para besarla suavemente, es exactamente por lo que me enamoré de ti. No porque necesitabas rescate, sino porque eras lo suficientemente fuerte para rescatarte a ti misma. Solo tuve la fortuna de estar ahí cuando estabas lista para volar. Mientras permanecían juntos en la terraza, rodeados por las luces de la ciudad que había sido testigo tanto de sus momentos más bajos como más altos, So Young sabía que su historia estaba lejos de terminar. Habría nuevos desafíos, nuevas oportunidades para crecer, nuevas maneras de hacer una diferencia en el mundo, pero lo que viniera después lo enfrentaría con confianza, con amor, y con el conocimiento de que se había ganado su lugar en esta vida a través de su propio coraje y determinación. A veces, pensó mientras Ji-Hoon tomaba su mano para guiarla de vuelta adentro, la mejor venganza realmente es una vida bien vivida. Y ella apenas estaba comenzando, una historia sobre encontrar la fuerza para valorarse a sí misma, el coraje para comenzar de nuevo, y el amor que viene cuando menos lo esperas, pero cuando más lo mereces.